Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de este mes de diciembre, el último pleno del año, si no aparece ninguna sorpresa de aquí a la semana que viene, en principio el último pleno. Primero, disculpar la no presencia del compañero Tino Santana, se encuentra también con los efectos de esta época, la gripe y los virus que nos tienen a todos de forma incómoda. Y lo mismo creo que Miguel, el interventor, que también está con los efectos de la gripe, aunque no sé si es el que está entrando, me parece que sí. Bueno, él ha sido más valiente, espero que traiga mascarilla. Hola Miguel, te estábamos disculpando pensando que seguías enfermo. Pero bueno, damos comienzo, como les dije, a esta sesión ordinaria. Saludar a las personas que nos siguen a través de la frecuencia modulada 104.5 en Radio Agüimes y también a través de la página web www.agüimes.es, al mismo tiempo que saludamos a las personas que nos acompañan en la sala de pleno. Primer punto del orden del día, la lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas del día 18 y del día 24 de noviembre. ¿Alguna propuesta de matiz, sugerencia, modificación? Pasamos entonces a votar las actas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Quedan aprobadas por unanimidad. Siguiente punto del orden del día es la adhesión a la Comunidad Energética Villa de Agüimes. Tiene la palabra el compañero responsable del área, Paco Trujillo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy presentamos un acuerdo estratégico para nuestro municipio, que es la adhesión del Ayuntamiento de Agüimes con la Comunidad Energética Villa de Agüimes Gran Canaria. Esta adhesión es muy importante porque Agüimes lleva años apostando por la sostenibilidad y el autoconsumo energético. Unirnos a esta comunidad energética nos permite dar un paso definitivo en esa dirección, impulsando la generación de energía renovable distribuida y el autoconsumo compartido entre la ciudadanía y las entidades locales. El elemento clave de esta iniciativa es la puesta a disposición de las cubiertas y espacios de nuestros edificios municipales para la instalación de sistemas de generación de energía renovable, logrando un aprovechamiento inteligente de nuestro patrimonio público. Estamos hablando de colegios, centros deportivos, edificios administrativos, instalaciones culturales y otras superficies públicas que hasta ahora no estaban generando ningún valor energético. Estos espacios se convertirán en productores de energía limpia, maximizando el uso sostenible del patrimonio que ya es de todos los vecinos y vecinas de Agüimes. La energía generada no solo cubrirá las necesidades de estos edificios públicos, sino que los excedentes se distribuirán entre la población y pymes adheridos a la comunidad energética, materializando así beneficios directos y tangibles para la ciudadanía. Lo más destacable es que esta adhesión no supone compromisos presupuestarios adicionales más allá de la coordinación habitual. Al contrario, prevemos un retorno económico positivo mediante la reducción del gasto energético municipal y la generación de excedentes que beneficiarán a vecinos y vecinas que quieran formar parte de la comunidad energética Villa de Agüimes, abaratando así sus facturas eléctricas y contribuyendo a construir un municipio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Reduciremos significativamente nuestras emisiones de dióxido de carbono, disminuiremos nuestra huella de carbono como comunidad y aumentaremos el porcentaje de energía limpia consumida en Agüimes. Es en definitiva una apuesta por dejar un legado ambiental más saludable para las generaciones futuras, demostrando que el desarrollo económico y el cuidado del planeta no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente cuando trabajamos unidos como comunidad. Este proyecto no es una iniciativa aislada, representa un compromiso formal y medible con la Agenda Canaria 2030, el marco estratégico del Gobierno de Canarias, que adapta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a nuestra realidad insular y local. Esta actuación posiciona a Agüimes como municipio pionero y referente en la transición energética canaria, demostrando que es posible
un modelo energético más limpio, justo y participativo. En definitiva, esta adhesión es técnicamente sólida, económicamente rentable, ambientalmente responsable y socialmente beneficiosa. Transformamos nuestros edificios públicos en generadores de bienestar colectivo y avanzamos de manera decidida en el cumplimiento de los compromisos globales de sostenibilidad adaptados a Canarias. Por todo ello, solicitamos su aprobación en este pleno. Muchas gracias. Gracias, Paco. Turno de intervenciones. Antonio, por favor. Gracias, señor alcalde. Lo que tenemos la duda nosotros desde Coalición Canaria en esta comunidad energética es su composición, es decir, de quién está compuesta, si es una presidencia, cómo se gestiona esta comunidad. Y otra cosa es que el ayuntamiento, al poner estas infraestructuras, tiene algún porcentaje dentro de la comunidad, dentro de la gestión. Es la única pregunta que... Vale, gracias. ¿Más preguntas? Pepa. Buenas noches a todos. Simplemente manifestar nuestro apoyo a la adhesión del ayuntamiento a una comunidad energética local, entendiendo que se trata de una iniciativa positiva para el conjunto del municipio. Va a permitir reducir el gasto energético, tanto del propio ayuntamiento como de la ciudadanía, y hacerlo además de una manera justa y solidaria, evitando que los beneficios de esta energía sigan yéndose fuera del municipio. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Paco, por favor. Sí, la comunidad energética Villa de Agüimes tiene un presidente, un secretario, tiene sus estatutos y es una comunidad energética que se rige por la ley de asociacionismo. Es una asociación sin ánimo de lucro y pueden pertenecer cualquier vecino y vecina del municipio, y el ayuntamiento también puede formar parte como un vecino más, vamos. No sé si con eso creo que la participación que tiene el ayuntamiento al ceder estos espacios, tenemos un acuerdo que tiene un porcentaje de la energía que seamos capaces de producir. Perdón. No, digo que los espacios aún no se han cedido, se cederán en un próximo acuerdo plenario. Y en la sesión traeremos también el porcentaje de la energía generada que corresponde al ayuntamiento. Es la segunda experiencia. Recuerdan ustedes que también ya en el polígono de Arinaga es el primer polígono industrial que tiene una comunidad energética. Es verdad que del primer grupo de empresarios que iban a formar parte se vio reducido por distintos temas de los proyectos en última hora, pero que es un ente ampliable en cualquier momento, ya seas como productor o como consumidor. Al final la filosofía es aprovechar las superficies para comprar a menor precio que el mercado y vender también la comunidad sin ánimo de lucro a mayor precio, de tal manera que se dote la propia estructura, se fortalezca la estructura de la comunidad energética. Pasamos entonces a la propuesta de votación de adhesión a la comunidad energética Villa de Agüimes. ¿Votos a favor? 19. ¿Abstenciones? 1. Queda aprobada por 19 votos a favor y una abstención. Siguiente punto, bases reguladoras del concurso de carrozas de carnaval de Agüimes. Tiene la palabra el concejal responsable del área, Francis González, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Con motivo de la celebración del carnaval de Agüimes, el ayuntamiento, a través de la Consejería de Festejos, organiza el concurso de carrozas, un evento plenamente consolidado dentro del desfile inaugural del carnaval y que cuenta con una significativa participación de agrupaciones del municipio. Con el fin de garantizar que el concurso se desarrolle con la mayor claridad, orden y transparencia posible y de que todos los colectivos participantes conozcan de antemano las condiciones y requisitos de participación, resulta necesario disponer de unas bases reguladoras claras, públicas y accesibles.
El concurso de carrozas constituye una de las actividades más participativas del Carnaval de Agüimes. Año tras año, diversos grupos y colectivos del municipio se implican activamente en el diseño y elaboración de las carrozas, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad, el sentido comunitario y el valor cultural de esta celebración tan arraigada. Visto el informe favorable emitido por la asesoría jurídica y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se propone a este Pleno lo siguiente, que es primero aprobar inicialmente estas bases reguladoras del concurso de carrozas y en segundo lugar continuar la tramitación del expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 49, como decía antes, de la Ley 7/1985. Gracias. Muchas gracias, Francis. ¿Alguna intervención? Sí, por favor. Nosotros, con relación a la base, nos gustaría hacer varias observaciones que por motivos de seguridad nos preocupan y va a ser relevante para nosotros con respecto al voto. Entendemos que se debería incluir un párrafo donde se indicara que cualquier anomalía técnica de la carroza y sus elementos que puedan comprometer la seguridad de la propia carroza o sus ocupantes o el evento en sí, podría dar lugar a que la policía local, por ejemplo, aparte del recorrido, a la carroza afectada hasta que se subsane la anomalía. Y si esta no es subsanada, antes de que la última carroza pase a la altura de la que está apartada, pues que tendrá por concluida su participación en la cabalgata. Por otro lado, el párrafo 6, por ejemplo, nos genera varias dudas. Indica que los vehículos que remolquen las carrozas facilitados por el ayuntamiento deberán contar con al menos un extintor homologado y en vigor. Entendemos que lo que quiere decir es que los vehículos que remolquen las carrozas serán todos facilitados por el ayuntamiento, aunque la verdad que la redacción es un tanto confusa porque deja abierta o parece dejar abierta la posibilidad a la interpretación de que los participantes también puedan aportar sus vehículos. Tampoco concreta si esos vehículos facilitados por el ayuntamiento serán conducidos por el personal del ayuntamiento o por los participantes. Entendemos que se deberían concretar esos términos. También nos llama la atención que se indique que los vehículos de remolque deben contar con al menos un extintor homologado. Y entonces nosotros pensamos que si son facilitados por el ayuntamiento, es responsabilidad del mismo dotar del equipamiento obligatorio, que es el extintor homologado y en vigor. No tiene sentido, entendemos, imponer obligación a terceros cuando depende de un vehículo municipal. En definitiva, importante aclarar quién asume la responsabilidad a la hora de dotar y mantener ese equipamiento. También creemos que las carrozas en sí deberían llevar como mínimo un extintor para prevenir los inconvenientes que pudieran surgir y además especificar que la carga de la carroza no debe comprometer la estabilidad de la misma. Debería estar prohibido también y especificarse en las bases, entendemos, el uso de vasos de cristal y en caso excepcional que se permita el uso exclusivamente de botellas de cristal, por ejemplo, que podrán ser manipuladas exclusivamente por el personal adecuado como una medida de prevención de incidentes, porque se trata de elementos incompatibles con la seguridad, pueden ser causantes de heridas y de lesiones y son cosas, entendemos graves. Y por último, echamos también de menos que una vez hechas las inscripciones de los participantes, que se pueda prever una reunión informativa con los responsables de las carrozas. A lo mejor está prevista, pero que lo echamos de menos y lo preguntamos, para revisar aspectos de seguridad, incluyendo el uso de extintores, la conducción de los vehículos en el caso de que sean los particulares los que conduzcan, coordinar horarios, recorrido, montaje, garantizar el cumplimiento de las normas, resolver dudas, garantizar el cumplimiento, en definitiva, con el ánimo y con el fin de asegurar un desfile seguro y bien organizado. Gracias a Dios nunca ha pasado nada, pero a efectos de prevenir todo es poco, ¿no? Gracias. Bien,
Muchas gracias, Francis. Ya, gracias. Bueno, comentar que estamos aprobando inicialmente esta base, ahora tendrá que salir a exposición pública, se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de la provincia y hay un mes, si no me equivoco, para recibir esta propuesta. Si quieres me pasas estas propuestas, podemos mejorar y enriquecer el texto, por supuesto, todo lo que sea mejorar el texto actual siempre viene bien. En segundo lugar, con respecto a los coches, a los extintores, es verdad que en la mayoría de los casos el ayuntamiento facilita coches, pero hay algunos casos, algunos en los que el mismo grupo tiene el coche propio y con chofer propio. Entonces tenemos que recoger esa situación para esos casos que con el devenir del tiempo puede ser que cada vez puedan surgir grupos que tienen sus propios coches y hay que de alguna manera recoger la obligación de no solamente que el chofer el coche tenga el seguro correspondiente, sino también obligarle a que tenga el extintor correspondiente, aunque el ayuntamiento siempre va a estar pendiente para facilitarlo en el caso de que a lo mejor este grupo no lo pueda conseguir, ¿no? Y por supuesto, en último lugar, mantenemos reuniones constantes con los diferentes colectivos, que en la mayoría de los casos son murgas del municipio, grupos que ya salen como murga, pero que además en carnavales hacen su propia carroza, aunque hay otros casos en los que no son murga, pero también mantenemos con ellos reuniones para coordinar el desfile y todos aquellos detalles para que el día de ese desfile sea, de ese desfile no, y de todos los desfiles, porque en este caso el concurso es en el desfile inaugural, aunque después está el desfile del Cruce de Inaga, hay 2 desfiles en Agüimes, pero que sea el más óptimo como ha pasado hasta ahora y por suerte no ha pasado nunca, ¿no? Pero todos los textos, esas propuestas se pueden mejorar, por supuesto, en este trámite que sigue. Gracias. Sí, claro. Solo entonces, para que me quede claro, cuando el párrafo donde pone los vehículos pueden ser vehículos dotados o facilitados por el ayuntamiento, o las personas pueden llevar sus propios vehículos, y es en ese caso donde ellos tienen que dotarlos de los extintores y de las medidas de seguridad. Aunque el ayuntamiento, en el caso de que no lo consiga, le podremos facilitar, por supuesto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a votar la propuesta, esa aprobación inicial de las bases reguladoras del concurso de carrozas del Carnaval. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente propuesta de convenio con la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria para las listas de reserva en materia de recursos humanos. Tiene la palabra el concejal responsable del área, Efraín, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos. Se trae a pleno el convenio para la colaboración interadministrativa entre la Mancomunidad del Sureste y el Ayuntamiento de Agüimes, principalmente para compartir o utilizar de manera recíproca las listas de reserva que tienen ambas administraciones. Simplemente es un trámite administrativo necesario en pro de seguir colaborando como siempre lo hemos hecho entre las diversas administraciones que nos rodean o de esta isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Gracias, Efraín. ¿Alguna pregunta? Pasamos entonces a votar la propuesta de convenio. ¿Votos a favor? 17. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobada por 17 votos a favor y 3 abstenciones. Siguiente punto, la aprobación definitiva, ¿no?, de la tasa por recogida de residuos, de basuras, y residuos sólidos urbanos. Tiene la palabra la consejera responsable del área de Hacienda, María Soles, por favor. Gracias, buenas noches. El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el pasado 27 de octubre, aprobó provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal TS9, tasa por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. En el plazo de exposición pública se han presentado 3 alegaciones, 2 de ellas tienen un contenido idéntico y se basan principalmente en mostrar su desacuerdo con lo que ellos denominan como una nueva tasa de gestión de residuos y entienden que no hay una justificación clara de por qué se necesita esa tasa adicional. Y una tercera alegación, que en este caso presenta el Instituto Canario de Vivienda y que versa sobre la recomendación de incluir como sujeto pasivo de esta tasa a los cesionarios, arrendatarios y ocupantes de las viviendas de promoción pública que existen en el municipio y que por tanto se incluyan también en los registros tributarios. En cuanto a la resolución de las alegaciones presentadas, es necesario recalcar que esta ordenanza fiscal viene aplicándose desde el año 1990
Lo aprobado por el Pleno no constituye para nada la implantación de una nueva tasa, sino simplemente la modificación de la existente, realizada esta modificación en cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 9.3 de la Constitución y según lo establecido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminantes, por la que se establecen medidas para la gestión de los residuos sólidos urbanos. Dicha ley obliga a los municipios, tal y como vimos en aquel pleno del 27 de octubre, a que la tasa no sea deficitaria y que cubra íntegramente el coste real de servicio, y es esa la justificación de la modificación aprobada. En cuanto al escrito presentado por el Instituto Canario de Vivienda, la realidad es que el artículo 3 de la actual ordenanza ya reconoce la condición de sujetos pasivos propuesta por el Instituto Canario, es decir, recoge a los cesionarios y arrendatarios de las viviendas de promoción pública, e incluso hemos comprobado que así consta también en los registros tributarios municipales. Por todo ello, y en virtud de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, se propone a este Pleno la toma de los siguientes acuerdos. En primer lugar, desestimar las alegaciones presentadas. En segundo lugar, aprobar de manera definitiva la modificación de la ordenanza fiscal TS9. En tercer lugar, notificar el acuerdo plenario a los interesados de conformidad con la normativa vigente. Y en cuarto lugar, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la provincia. Gracias. Gracias, María. ¿Alguna intervención? Pasamos entonces a votar esta propuesta de aprobación de la modificación de la TS9, tasa por recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? 3. ¿Votos en contra? 1. Queda aprobado por 16 votos a favor. Siguiente punto del orden del día es dación de cuenta, pero en este caso también procedemos a votarlo. La cifra de población del municipio actual, que habrán visto en el expediente, 33.800 habitantes, según los datos oficiales, pero que seguro hay un grupo mayor. Pero bueno, esa es la cifra oficial que tenemos que aprobar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún nombre que quieran saber? Pasamos a votar entonces la cifra de población municipal del ejercicio 1 de enero del 2025. ¿Votos a favor? Unánime. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente propuesta, moción del Grupo Mixto en relación a la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16. Tiene la palabra la responsable proponente. Julia, por favor. Buenas noches. Bueno, sí, vale. El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021 del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, concretada por la instrucción MOV 2025/1 de la DGT. Ella establece la obligatoriedad de que los vehículos, turismo, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales, lleven consigo en la guantera, accesible y cargado, una luz de emergencia V16, supuestamente visible a 1 kilómetro de distancia, con conexión directa a la plataforma DGT 3.0, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes. Esta norma únicamente obligaría a los vehículos matriculados en España, con lo que los vehículos extranjeros que vienen a España temporalmente, nótese que por nuestro país transitan cada año millones de turistas europeos que viajan hasta nuestro territorio con un vehículo de matrícula foránea, quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta novedad normativa. Así, en un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real. Por si fuera poco, el Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma.
El 65% de los españoles la desconoce y hasta el 30% no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma. Además, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose también a ser multados consecuencia de la ineficiencia política comunicativa del Gobierno. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la baliza V16 presenta limitaciones relevantes de eficacia que no han sido suficientemente acreditados mediante estudios independientes, informes periciales ni ensayos en condiciones reales de tráfico. En vehículos industriales de gran tonelaje, como camiones o furgones, la ubicación de la baliza en la cabina resulta totalmente ineficaz, ya que la propia caja del vehículo oculta su visibilidad desde el exterior, volviendo prácticamente inútil el dispositivo. A ello se añade que en tramos de carretera con curvas cerradas, cambios de rasante o zonas sin visibilidad directa, la baliza no permite anticipar la presencia del vehículo detenido, poniendo en riesgo a los conductores que se aproximan. Asociaciones de conductores, de guardias civiles incluso también han elevado dudas sobre la utilidad general del dispositivo, alegando que de día no se ve lo suficiente. De ello doy fe yo, que el otro día casi me cruzo con uno que estaba en la autopista con una baliza de esta encendida. Además, cabe destacar que estas balizas requieren conexión a Internet para conectarse con la red DGT 3.0, por lo que requieren una tarjeta eSIM integrada. Sin embargo, en multitud de puntos de la red de carreteras de España no existe red suficiente para este uso, por lo que su uso se convertiría en inútil para los objetivos que supuestamente se persiguen. Tampoco se han publicado estudios concluyentes sobre su rendimiento en condiciones climatológicas adversas como lluvia intensa, niebla densa, nieve o polvo en suspensión. Por el contrario, los triángulos de emergencia, ahora sustituidos por la baliza V16, permitían, incluso en condiciones meteorológicas extremas, advertir la presencia de un vehículo averiado con una antelación mínima de 100 metros, lo que facilitaba a los conductores una reacción adecuada para reducir la velocidad y evitar el impacto. Además, la obligatoriedad de la baliza V16 introduce un riesgo añadido que contradice frontalmente las recomendaciones nacionales e internacionales de seguridad vial. El peligro de que los conductores, al activar el dispositivo desde el interior del vehículo, permanezcan en el habitáculo mientras esperan asistencia. Los protocolos de prevención de riesgos establecen claramente que ante una avería o incidente en carretera, los ocupantes deben abandonar inmediatamente el vehículo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada. Incentivar, aunque sea de forma indirecta, conductas que llevan a permanecer dentro del vehículo supone incrementar el riesgo en casos de colisión. Todo ello evidencia que la obligación de la baliza V16 carece de proporcionalidad, no garantiza un beneficio real y acreditado en términos de seguridad vial, genera una desigualdad normativa frente a los vehículos extranjeros, impone una carga económica injustificada a las familias españolas y puede fomentar prácticas peligrosas expresamente desaconsejadas por los servicios de emergencia. Igualmente, no se entiende por qué no contempla opciones como que sea el conductor el que decida escoger entre la baliza V16 o continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Hasta que no existan estudios técnicos, periciales y forenses concluyentes que demuestren de forma objetiva la eficacia y la utilidad del dispositivo, resulta imprescindible revisar la medida, suspender su aplicación y dirigir los esfuerzos a aliviar las cargas que soportan los españoles, así como proporcionar ayuda a las familias impresas para la renovación del parque móvil, mejorando considerablemente la seguridad vial. Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos el apoyo del Pleno para la adopción de esta moción e instar al Gobierno de la Nación a, el número 1, con el fin de no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas, suspender la obligatoriedad de la baliza V16. Asimismo, continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera. El número 2, garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos, seguridad en carretera. El número 3, impulsar ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España, desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción, combustión, híbridas y eléctricas sin imposiciones ideológicas.
Y el número 4, cesar en su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a la familia y muestran finalidad puramente extractiva y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno de intervenciones. Pepa, por favor. Gracias. Es bastante comprensible que en Navidad no apetezca gastar más, pero hablar de gasto exagerado entendemos que es un poco desproporcionado. Que haya gastos en Navidad es cierto, pero no puede utilizarse como un argumento contra una medida de seguridad pública. Esta obligación, además, no es algo que se haya decidido ahora. Como se indica en la moción, está aprobada desde el 2021 y se ha dado un plazo de casi 5 años para adaptarnos a ella. Y no es cierto que los protocolos de seguridad recomienden abandonar rápidamente el vehículo. Los protocolos de seguridad recomiendan salir del vehículo solo cuando es seguro hacerlo. Si se acepta que bajar del vehículo es peligroso y para colocar los triángulos hay que bajar del vehículo, mantener una obligación que fuerza a esa conducta sería un tanto irresponsable. La baliza no obliga a quedarse dentro en ningún momento, solo elimina la obligación de salir en una situación de alto riesgo. Y en cuanto al dato de la falta de justificación técnica, la principal causa de muertes por averías en carretera se debe más a atropellos por imprudencia al bajarse del vehículo, especialmente en vías rápidas, que a fallos mecánicos. Gracias. Muchas gracias. Efraín González, por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos ante una moción que se ha ido repitiendo por los distintos municipios de no solo de Canarias, sino de España, porque al igual que figura en la firma de la fecha en la que se presenta, el 2 de diciembre, precisamente es el mismo día que se anuncia a nivel nacional que van a compartir esta moción por todos y cada uno de los municipios donde tienen algo de representación. Realmente no responde a una inquietud municipal de primera mano, sino más bien a una directriz que llega desde arriba y que bueno, que hay que replicar en cada uno de los municipios. Ya entrando un poco en el fondo de la moción, los ayuntamientos no tienen competencias para suspender ni desautorizar normas estatales de aplicación, por lo que esto realmente es un brindis al sol. Además, la obligatoriedad de la baliza V16 no es una decisión discrecional ni improvisada, sino que deriva del mencionado precisamente en la moción el Real Decreto 159/2021 y además apoyada en normativa técnica de la Dirección General de Tráfico, que es donde, bueno, pues algo de conocimiento tendrán al respecto del tráfico en el Estado español. La moción se centra principalmente en la crítica hacia la visibilidad de la baliza frente a los triángulos, aunque realmente el fundamento de la V16 no es solo visual, sino evitar que el conductor tenga que bajar del vehículo, causa directa de decenas de atropellos, como comentaba la compañera del Partido Socialista. Principalmente en las vías de alta capacidad, de alta velocidad, este dispositivo evitará innumerables muertes que ya se están produciendo, porque como también comentaba Pepa, la normativa no obliga a permanecer dentro, sino a no exponerse innecesariamente al tráfico. Además se nombra que en la moción se critica también que los vehículos que no estén matriculados en España no tendrán la obligatoriedad de portar la baliza, pero es que también pasa con otras cosas, la ITV, el distintivo ambiental. Un vehículo venido desde país europeo que pisa territorio español no está obligado a tener la ITV en vigor española, y eso hasta ahora no ha sido una norma injusta, o por lo menos hasta ahora no se ha tratado de esa manera. Además, también una de las cosas que me llama mucho la atención de esta moción es el vincular la renovación del parque móvil para mejorar el parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia, pero es que termina sin imposiciones ideológicas. Me llamó la atención y no sé qué pinta con una propuesta para retirar la obligatoriedad de la baliza V16. Además, yo recomiendo a todos los que nos estén oyendo seguir información fiable y oficial, que por los canales oficiales, en este caso DGT, el Ministerio de Interior, que es donde se explica detalladamente cómo debe usarse
y para qué, con los fundamentos que han llevado a cabo el Real Decreto que antes mencionábamos. Por todo ello, entendemos que esta moción ni ofrece una alternativa más segura, además genera una confusión normativa y debilita una medida cuyo fin último es salvar vidas. Por responsabilidad institucional, por coherencia jurídica y por seguridad vial, el voto de Rocaguairo será en contra. Gracias, Efraín. Segundo turno de cierre de intervención. Buenas noches de nuevo. Vamos a ver, hablando de competencias, un ayuntamiento sí puede y debe instar al gobierno a hacer algo. Entonces, permítanme recordarle algo básico. Los ayuntamientos no legislan el tráfico estatal, pero sí pueden instar, pedir, advertir y posicionarse políticamente y sí pueden defender a sus vecinos frente a las decisiones cuestionables. Que conste en acta, me gustaría que existen dudas jurídicas fundadas, mostradas por muchísimos bufetes de abogados que incluso han denunciado la normativa, que existen advertencias de fraude al consumidor. Eso también, nadie ha mencionado eso. Los fraudes al consumidor que ha comprado la V16 un poquito más barata y resulta que no va a ser la misma, que una vez que te pille la Guardia Civil y no la tienes, te vas a llevar la multa, a pesar de tener la supuesta baliza V16, porque no está homologada. Y que existen peticiones razonables de suspensión temporal. Y aparte de eso, nosotros no pedimos eliminar la baliza V16, simplemente no pedimos prohibirla. Simplemente, y tampoco estamos pidiendo eliminar avances tecnológicos, estamos pidiendo suspender la obligatoriedad mientras existan dudas jurídicas, técnicas y de consumo acreditadas. Vale, pero bueno, nada, muchas gracias por posicionarse y seguiremos insistiendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pasamos entonces a votar. Votos a favor de esta propuesta del Grupo Mixto en relación a la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16. ¿Votos a favor? 1. ¿Abstenciones? 3. ¿Votos en contra? 16. Queda rechazada por 16 votos en contra frente a 1 afirmativo y 3 abstenciones. Propuesta de siguiente moción relativa del Grupo Mixto también en relación al apoyo institucional a los autónomos y las pymes. Me decía mi compañera, Antonio, por favor. Sí, hemos pactado que la retiramos de mutuo acuerdo, para presentar en enero, porque vamos bueno, no me sale la palabra, a mejorarla. Muy bien. Gracias. Queda sobre la mesa entonces, pendiente de esa nueva propuesta, que incorporen los aspectos que ambos grupos vean. Propuesta siguiente, en relación al Día Internacional del Migrante. Tiene también la palabra el responsable del Grupo Mixto. Antonio, por favor. Gracias, señor alcalde, miembro del Pleno. Como todos sabemos, el pasado día 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha impulsada por Naciones Unidas para reconocer la contribución social, económica y cultural de las personas migrantes, así como los retos a afrontar en un proceso de integración. Agüime es un municipio construido sobre todo la convivencia, la diversidad, el trabajo, la generación que llevaron de distintos lugares. Las personas migrantes forman parte esencial de nuestro tejido económico y social, particularmente sectores como la hostelería, la agricultura, la industria, los servicios y el turismo. La migración es un fenómeno humano, estructural y global. La respuesta institucional debe basarse en la planificación, la empatía, la construcción de convivencia desde el respeto mutuo. La diversidad cultural no genera conflicto. Cuando existen políticas públicas sólidas, genera valor, cohesión y nuevas oportunidades. Nuestro ayuntamiento, como administración más cercana, tiene la responsabilidad de impulsar acciones que fortalezcan la integración, la igualdad, la oportunidad y la convivencia mencionada. Por lo tanto, proponemos el siguiente acuerdo: reconocer institucionalmente que el 18 de diciembre como Día Internacional del Inmigrante e incorporarlo al calendario oficial de conmemoraciones municipal.
Segundo, impulsar campañas municipales de sensibilidad para promover la convivencia, combatir prejuicios y visibilidad de las aportaciones culturales, económicas y sociales de las personas migrantes en AWIME. Reforzar la coordinación con ONG, colectivos sociales y entidades especializadas para desarrollar programas de interacción, acompañamiento y formación a la convivencia intercultural. Promover el espacio y encuentros comunitarios y entidades participativas que fomenten el respeto, el diálogo entre vecinos y diferentes orígenes. Reiterar el compromiso del Ayuntamiento por la igualdad de oportunidades, garantizando los servicios municipales, la información y los recursos que sean más accesibles para toda la población. Y dar traslado de esta moción al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y Delegación del Gobierno, invitándola a colaborar en acciones conjuntas que fortalezcan la cohesión social y la interacción intercultural. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Antonio, turno de intervenciones. Pepa, por favor. Apoyamos esta moción porque defiende la dignidad, la igualdad y reafirmamos la necesidad de contar con un sistema migratorio más seguro, más inclusivo y más justo en un mundo que cambia con rapidez. El Día Internacional de las Personas Migrantes se celebra con la voluntad de reconocer sus contribuciones, concienciar sobre las dificultades y adversidades que afrontan y promover sus derechos. Forman parte de nuestra clase trabajadora, de nuestra economía, de nuestra comunidad. Reconocer su aportación y promover la integración es una responsabilidad democrática, especialmente desde lo local. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Tiene la palabra ahora para intervención la compañera responsable del área. Eva López, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Desde la Concejalía de Bienestar Social y Solidaridad y en representación de este grupo de gobierno, adelantamos nuestro voto favorable a esta moción. Nuestra postura no es solo una declaración de intenciones, es el reflejo de una responsabilidad ética, de una coherencia histórica y de un compromiso técnico que ya estamos ejecutando día a día. No podemos entender quiénes somos sin reconocer que Canarias siempre ha sido tierra de tránsito. Nuestra identidad se ha forjado en el movimiento. Durante décadas fuimos quienes partimos y hoy nuestra geografía nos sitúa en el otro lado del espejo. Vivimos en una realidad etnoculturalmente diversa que no debemos ver como un reto, sino como una riqueza. Adherirnos a esta moción y reconocer el 18 de diciembre es mucho más que una fecha. Es reafirmar que este ayuntamiento defiende la dignidad humana por encima de cualquier frontera. Somos frontera norte de África y el sur de Europa. Esta ubicación estratégica nos exige, por responsabilidad, ser referente en la promoción del respeto. No somos solo un límite geográfico, somos el enclave donde Europa debe demostrar sus valores de convivencia. Respecto a los puntos operativos de esta moción, desde agosto de este año, este ayuntamiento ya está en marcha. Así, el personal de Bienestar Social y Solidaridad está plenamente volcado en una estrategia de especialización, participando activamente en mesas de trabajo y talleres de referencia, haciendo referencia al Gran Canarias Convive y al Canaria Convive del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. En los acuerdos del 2 al 5 se contemplan en estas mesas de trabajo que se están llevando a cabo, pudiendo llevar en otras ocasiones cuantas opciones se vayan valorando más adecuadas a la realidad de nuestro municipio. En cuanto al acuerdo 6, ya trabajamos conjuntamente con estas entidades con el objeto común de fortalecer esa cohesión social y esa integración intercultural. Por último, pongo en valor en este compromiso que no es estacional. Desde el área de Bienestar Social trabajamos mano a mano durante todo el año con Cáritas y las asociaciones de nuestro municipio y fuera de él que se dedican expresamente a la población migrante en situación regular y o irregular. Es este trabajo diario, silencioso y constante, donde respondemos a las demandas reales de las personas migrantes. Es ahí, en la colaboración estrecha con el tercer sector, donde la política se convierte en humanidad y asistencia en integración real. Por coherencia con nuestro pasado, por rigor en nuestra gestión actual y por el futuro de convivencia que queremos para nuestro municipio, este grupo de gobierno votará que sí. Gracias, Eva. ¿Alguna intervención? Pasamos entonces a votar la propuesta. ¿Votos a favor del Día Internacional del Migrante? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente moción, la propuesta del Partido Socialista relacionada con la señalización de los pasos peatones para personas con TEA. La palabra el grupo proponente. Pepa, por favor. Gracias. El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, somete a la consideración del Pleno la siguiente moción. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
En el año 92, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, entre las que se encuentran las personas con trastorno del espectro autista, buscando una mayor inclusión social y participación en todos los aspectos de su vida. Contribuyen estos principios fundamentales que deben guiar la acción de las administraciones públicas locales. Y un municipio accesible es aquel que garantiza que todas las personas, con independencia de sus capacidades físicas o sensoriales o cognitivas, puedan desenvolverse en el espacio público de forma autónoma y segura, sobre todo en condiciones de igualdad. La eliminación de barreras físicas, sensoriales y cognitivas no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que repercute positivamente en el conjunto de la ciudadanía, especialmente en colectivos vulnerables como la infancia, los mayores o aquellas con dificultades temporales de movilidad. Medidas de accesibilidad en elementos cotidianos como los pasos de peatones y los itinerarios peatonales contribuyen de manera directa a mejorar la seguridad vial y la convivencia en el municipio. Avanzar hacia un municipio accesible e integrador supone cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad y a los compromisos asumidos por las administraciones públicas, en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa estatal y autonómica. En este sentido, la adopción de medidas específicas de accesibilidad cognitiva y sensorial en el espacio público, como la adaptación de los pasos de peatones mediante señalización comprensible, elementos visuales y acústicos de apoyo, se enmarca en las obligaciones recogidas en la normativa canaria sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas, favoreciendo especialmente a las personas con trastorno del espectro autista y a las personas con discapacidad visual. De esta forma se mejora su autonomía y su seguridad en los desplazamientos cotidianos. El TEA, que es el trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo que comprende un amplio y diverso abanico de condiciones con características comunes que cada persona manifiesta de forma y en grados diferentes, que requieren una atención específica adaptada a sus necesidades. El uso de pictogramas en el ámbito del TEA facilita la comprensión del entorno y la interacción con el mismo, ya que se trata de imágenes que transmiten un mensaje concreto de manera clara, simple y estructurada. Estos apoyos visuales permiten anticipar acciones, comprender normas, reducir la incertidumbre, favorece la autonomía y la seguridad. En el caso de los pasos de peatones, incorporación de pictogramas tiene como finalidad representar de una forma visual y secuencial las acciones necesarias para cruzar la vía con seguridad, tales como detenerse, mirar, comprobar que los vehículos están parados para cruzar. Esta señalización es especialmente útil para personas con TEA, pero también como guía educativa para niños y niñas, para personas mayores y para el conjunto de la ciudadanía, reforzando la educación vial. Los pictogramas para pasos de peatones adaptados a personas con TEA son representaciones gráficas simples, claras, que indican los pasos a seguir para cruzar la calle de forma segura. Su objetivo es que cualquier persona con TEA, especialmente niños y niñas, puedan entender intuitivamente el paso a paso para cruzar la calle de manera segura. La medida consiste en pintar sobre la primera franja blanca de los pasos de peatones una secuencia de pictogramas de color azul para que las personas con TEA puedan entender intuitivamente cómo utilizarlos y mejorar su seguridad vial. Y la secuencia propuesta es: para, mira, coche parado, cruza. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Agüimes presenta ante este Pleno, para su debate y aprobación, si proceden los siguientes acuerdos: adaptar los pasos de peatones del municipio mediante la incorporación de pictogramas secuenciales de color azul sobre la primera franja blanca de los pasos de peatones, con el objetivo de indicar de forma clara y comprensible las acciones necesarias para cruzar la vía de manera segura. Priorizar la implementación de estas medidas en zonas con alta presencia de niños o personas mayores y personas con discapacidad, promoviendo la seguridad vial y la educación en el uso de los pasos de peatones. Fomentar la sensibilización ciudadana sobre la utilidad de estas adaptaciones, destacando su valor inclusivo y educativo, y realizar un seguimiento y evaluación anual de la implementación de esta medida con el fin de mejorar y ampliar las adaptaciones según las necesidades
detectadas en el municipio. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Turno de intervenciones. Eva, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Desde esta corporación municipal reconocemos y valoramos positivamente esta iniciativa que busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en general. La propuesta se alinea con los principios de accesibilidad universal e inclusión social que rigen esta administración. Un municipio accesible garantiza que todas las personas puedan moverse de forma autónoma, segura y en igualdad de condiciones. Como sabemos, el crecimiento demográfico y poblacional de nuestro municipio aumenta exponencialmente cada año. No solo se incrementan los datos de personas que se hacen mayores en nuestros barrios, sino los niños y las niñas que nacen o se empadronan en Agüimes. En esta sociedad plural encontramos porcentajes notables de personas con diversidad funcional y o neurodiversidad, como es el caso de los TEAs que acaba de comentar la compañera. Es decir, personas que tienen condiciones sensoriales, físicas o intelectuales diferentes, cuya interacción con el entorno es diferenciada a la de la mayoría de nosotros. La implementación de esta medida permite dar cumplimiento a la normativa vigente como expresa esta moción, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre los derechos de las personas con discapacidad o la Ley 8/1995 de Canarias y su reglamento en el Decreto 227/1997 sobre accesibilidad y supresión de las barreras. La adaptación de los pasos de peatones mediante pictogramas azules, enfatizando el uso de los mismos para personas mayores o con diversidad funcional en general, entre ellas la aprobación objetivo de esta moción, haciendo hincapié en los niños y las niñas TEA, es fundamental para las siguientes razones. Generan apoyo visual, con imágenes claras y estructuradas, favorecen la seguridad y la autonomía y sirven de guía educativa para estos niños, niñas y mayores. Compartiendo todo esto, este grupo de gobierno se compromete a implementar de manera progresiva los acuerdos propuestos. En adaptaciones técnicas, pintar la secuencia de los 4 pictogramas. En las zonas prioritarias se dará preferencia en las áreas de alta concurrencia de los colectivos vulnerables, como los entornos escolares, los parques y los centros de mayores. En cuanto a la sensibilización, se realizarán acciones para la ciudadanía que comprenda el valor inclusivo de estas marcas viales. Y en cuanto al seguimiento, se establecerá una evaluación anual para medir la efectividad de las medidas y ampliar el alcance según las necesidades detectadas. Como conclusión, esta medida no solo elimina barreras cognitivas, sino que mejora la seguridad vial y la convivencia en el municipio de Agüimes, avanzando hacia un modelo de ciudad más comprensible para todos. Por tanto, votaremos que sí. Muchas gracias. Gracias, Eva. Pasamos entonces, si no hay más intervenciones, a la propuesta de votación de señalización de los pasos de peatones para personas con TEA. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente propuesta, también una moción del Grupo Rocaguairo de relación al destino de la recaudación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Tiene la palabra la consejera responsable del área de Hacienda, María Suárez, por favor. Muchas gracias. El proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2026, al referirse a la composición y evolución de los impuestos indirectos, incluye como importe o como presupuesto inicial del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, la cuantía de algo más de 33 millones de euros. Estamos hablando de un impuesto que tiene por finalidad el fomento de la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, con la fracción orgánica como fracción preferente y también la educación ambiental. Desde que entrara en vigor dicho tributo, la FECAM viene reclamando que la recaudación de este impuesto, en lo que respecta a los residuos municipales, se destine a cubrir las necesidades de los ayuntamientos en materia de gestión de residuos, o dicho de otra manera, que vuelva a lo local para la ejecución de las políticas locales en materia de residuos. A tal fin, se ha propuesto a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias la creación de un grupo de trabajo que tenga por finalidad consensuar los criterios de reparto y los proyectos instalados y las infraestructuras a ejecutar en cada uno de los municipios y que se financiarán con los rendimientos obtenidos por este impuesto. En este sentido, es cierto que se han mantenido algunos encuentros durante el presente año, pero también es cierto que no se ha llegado a materializar la demanda municipalista. Por todos los puestos, proponemos a este Pleno la toma de los siguientes acuerdos. En primer lugar, solicitar la incorporación al texto articulado de la Ley de Presupuestos Generales para el 2026 un nuevo precepto que tenga el siguiente tenor.
medidas para el destino de la recaudación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la concineración. Los recursos derivados de la recaudación de este impuesto, en lo que tiene que ver con los residuos de competencia municipal, deben destinarse en exclusiva a medidas e inversiones relacionadas con mejoras en la gestión de los residuos municipales, preferentemente a las siguientes: al impulso de la economía circular, a las inversiones para la mejora, la ampliación y el mantenimiento de las infraestructuras de residuos, los gastos de planificación y también para el seguimiento y el control de la producción y la gestión de los residuos de competencia municipal. A tal fin, el Gobierno de Canarias creará una comisión encargada de administrar los recursos procedentes de la recaudación de este tributo y será que tendrá una composición paritaria entre las tres administraciones públicas canarias. El Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos estarán representados a través de la FECAN. Corresponderá a dicha comisión planificar, decidir y gestionar el destino de los recursos disponibles, así como acordar antes del 30 de septiembre de cada uno de los años los criterios que determinen la distribución de los recursos. En el ámbito además de los residuos municipales, son beneficiarios de la recaudación del impuesto los municipios, los entes locales supramunicipales, como por ejemplo las mancomunidades, y las demás entidades y consorcios competentes para la prestación de los servicios de recogida de residuos. En segundo lugar, se pretende tomar el acuerdo también de trasladar este acuerdo plenario, en el caso de que la moción prospere, a la Presidencia del Gobierno de Canarias y también a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Gracias. Muchas gracias, María. Turno de intervenciones. Sí, Pepa, por favor. Teniendo en cuenta la Ley 7 del 2022, que establece que su objetivo es desincentivar el vertido y la incineración y fomentar la prevención, la reutilización, el reciclaje, la fracción orgánica y la educación ambiental, vamos a apoyar esta moción porque es coherente con la ley necesaria para los ayuntamientos, que son quienes están en primera línea de la gestión de los residuos municipales. Es lógico y coherente que los recursos obtenidos se destinen precisamente a mejorar la gestión de los residuos municipales. Además, esta moción defiende el principio de quien gestiona decide y recibe los recursos, fortaleciendo la autonomía local y evitando que los ayuntamientos tengan que asumir más obligaciones sin la financiación adecuada. La creación de una comisión con representación paritaria del Gobierno de Canarias, los cabildos y la FECAN garantiza transparencia, corresponsabilidad y consenso en el reparto de los fondos. Un modelo de gobernanza compartida que reconoce el papel de cada administración. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Pasamos entonces a votar la propuesta de que el destino de la recaudación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos vaya a los ayuntamientos. ¿Votos a favor? Unánime. Queda aprobada por unanimidad. Siguiente punto, dación de cuentas de los decretos de alcaldía, actas de la Junta de Gobierno local y actas también de la Junta General de la Mancomunidad. En asuntos de presidencia habrán visto que hay un tema que es la propuesta de adenda para la rehabilitación de la urbanización La Paz, que se trae precisamente para que adelantarlo al 31, para que poderlo considerar en este ejercicio, en el año 25, que para recibir los recursos por parte de la Consejería de Vivienda del Cabildo. Se explica la urgencia y después ya entramos en el fondo del asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? Unánime. La urgencia se aprueba por unanimidad y tiene la palabra para explicar el fondo del asunto el concejal responsable del área de vivienda, Paco Trujillo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todos. Hace algo más de un año, concretamente en octubre del año 24, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Canarias para regenerar y mejorar completamente la urbanización La Paz. Hablamos de un proyecto ambicioso de más de 6 millones de euros que va a transformar dicha zona en la que se rehabilitarán las fachadas de viviendas y renovarán infraestructuras. En definitiva, se dará una nueva vida a este barrio. Inicialmente, la financiación de este proyecto estaba repartida de la siguiente manera. El Ministerio de Vivienda aportaba aproximadamente 1.800.000 euros, un 28% del presupuesto. El Gobierno de Canarias contribuía con 334.000 euros, un 5%, y nuestro Ayuntamiento de Agüimes asumía la mayor parte, unos 4.200.000 euros, es decir, el 66% del coste total. Como pueden ver,
Este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo económico enorme, muy por encima de lo que aportan otras administraciones, porque estamos comprometidos de verdad con la mejora de calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Pues bien, con esta adenda, gracias a nuestras gestiones, hemos conseguido algo muy importante. El Gobierno de Canarias, a través del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, va a aportar 1 millón de euros adicional a este proyecto. Con esta nueva aportación, la distribución económica queda de la siguiente manera. El Ministerio de Vivienda mantiene su aportación del 28%, el Gobierno de Canarias mantiene también el 5%, el Consorcio de Viviendas aporta ahora 1 millón de euros, que sería el 16%, y el Ayuntamiento de Agüimes reduce de 4,2 a 3,2 millones de euros, aunque sigue con diferencia, siendo el que más que aporta, que es un 51% del presupuesto. El proyecto sigue siendo el mismo, las obras serán las mismas, los vecinos y vecinas van a recibir exactamente lo que estaba previsto, pero ahora con una diferencia fundamental. Se va a optimizar los recursos municipales, los cuales podemos invertir en arreglar otras calles, mejorar otros barrios y atender otras demandas de nuestras vecinas y vecinos. En resumen, es el mismo proyecto, las mismas mejoras para la urbanización La Baja. El ayuntamiento sigue liderando la inversión con más del 50% del presupuesto, pero con 1 millón de euros más en las arcas municipales para atender al resto del municipio. Creemos que podemos estar satisfechos con este logro y por todo ello solicitamos su aprobación en este pleno. Muchas gracias. Gracias, Paco. Solo un matiz. Cuando dice el Gobierno de Canarias el millón, no es el Gobierno de Canarias, que quiso decir el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria aporta 1 millón a cada santo su vela, para que no hayan dudas. Pasamos, turno de intervenciones, perdón. ¿Alguna? Perdón, señor alcalde, pero no lo entendí esto. Es decir, quien aporta 1.800.000 euros es el Cabildo, no el Gobierno de Canarias. Es el Cabildo. Ah, esa era la duda. Sí. Es que llama de menos la participación del Cabildo. Sí. Es el... Bueno, y esperemos que en la ejecución del proyecto rasquemos alguna perrilla más. ¿Votos a favor de la propuesta de adenda? Queda aprobada por unanimidad. Y antes de pasar a ruegos de preguntas, aprovechar la presidencia para, no solo a las personas que nos escuchan, a los vecinas del municipio, sino también a todos los miembros de este pleno, a que tengamos unas felices fiestas, que arranquemos el próximo 2026 con ganas, con ilusión, con la misma voluntad de poder seguir trabajando por los vecinos y vecinas del municipio para mejorar la calidad de vida de nuestro municipio, que es el reto al que nos comprometimos todos en las últimas elecciones. Y pasamos a los ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Con el debido respeto, señor alcalde, no quiero ser reiterativo ni tampoco ser muy pesado por lo mismo, pero como los vecinos me lo hacen llegar, pues mi obligación es también hacer eco de ellos, ¿no? El alumbrado de Corralillo, es decir, me siguen diciendo los vecinos que sobre todo la zona de la plaza y aledaños, pues no se ha puesto aunque sea un foco para alumbrar para estas navidades, a ver si dan tiempo que se ponga algo. Eso se lo hago llegar. Y en segundo, otro ruego es también que en la playa Arinaga hay vecinos que me han hecho llegar que hay fallo en el alumbrado de Navidad, es decir, las luces se encienden a destiempo, es decir, no sé si es que tiene que ir algún técnico a encenderla o está fallando, y hay farolas que ocurre también lo mismo, es decir, se enciende, pero parece que son intermitentes, es decir, luego se apaga y a ver si se puede revisar en algunas calles. Gracias, señor alcalde. Sí, Julia. Siguiendo con lo mismo de don Antonio Vélez, también comentar que también en la plaza del Rosario también ha habido problemas con el tema del alumbrado estos días pasados. Muchas gracias. Pepa, por favor, sí. Solo nos hacen llegar los vecinos de Arinaga. Sabemos que no es competencia del ayuntamiento, pero creemos la necesidad de manifestarlo a ver si el ayuntamiento tiene previsto tomar algún tipo de medida o instar, en este caso, a quien sea competente por el tema del albergue de Arinaga, que está sufriendo incluso actos de vandalismo, y es una pena que quede
Y nada más, desearles a todos una feliz Navidad. Muchas gracias. En relación al alumbrado de Corralillos, precisamente, bueno, justo esta mañana el técnico estaba buscando alternativas. No han llegado las farolas que se tienen que reponer, aquellas que se sustrajeron, pero se va a buscar una solución provisional hasta tanto lleguen las farolas, porque no nos han garantizado que lleguen esta semana y que es probable, en función de la carga, que tarden un poco más. Pero sí se va a buscar una solución. Yo espero que, si no ya en estos días, mañana esté resuelto. Y el alumbrado en Larinaga, lo mismo que el alumbrado de aquí de la plaza. Desgraciadamente hay algún o alguna desaprensivo o desaprensiva que le ha dado, por los motivos navideños, pues hacer cortes. Son motivos navideños cuyo alumbrado están todos conectados, desde que se haga un corte automáticamente se anula el motivo. Esperemos que el sentido común, la responsabilidad impere, pero además también se suman en algunas líneas de alumbrado público en las calles las lluvias. Es verdad que estas situaciones pueden generar en algún cable que está descubierto por el tiempo, por el uso, por la propia influencias del día a día, pero bueno, se está actuando, se mirará en los próximos años también, no solo el cambio que hemos hecho de las farolas para farolas más ahorradoras de energía, las farolas LED, sino también las redes que más antiguas sean, a lo igual que hemos hecho con el tema del agua, poder hacerlo con el tema del alumbrado. Pero básicamente son esos dos aspectos puntuales. Es verdad que existe un servicio 24 horas de mantenimiento de alumbrado, y a medida que vamos tomando nota se van solventando, y muchas veces pues la propia policía local recibe las llamadas de los vecinos que están preocupados, y coincidimos en la preocupación, y es bueno que tengamos esa insistencia para que se puedan solventar. Y en relación al albergue de Larinaga, lo planteamos, ya lo habíamos planteado la vez anterior, cuando los niños que estaban allí pues dejaron el centro y se sumaron a otros centros en la isla de Gran Canaria. Dijimos, un espacio que tiene, bueno, una tradición y una historia muy vinculada al municipio de Agüimes. Hay una dinamización social y educativa que siempre se produjo en este centro, y lo reclamamos también. Entendíamos que, aunque era titularidad de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, es verdad que hay una carta de cesión que nos hizo llegar por parte del consejero de Educación a la Consejería de Bienestar Social, y en una conversación, varias conversaciones mantenidas con el viceconsejero la semana pasada, después precisamente a raíz de un artículo, aunque ya tenían información nuestra, de nuestra preocupación, porque ya nos lo venían diciendo no solo la Policía Local de Agüimes, sino también personas que transitaban este espacio. Y ya desde la semana pasada, el día del artículo de prensa, ya se colocó vigilancia 24 horas. Está en estos momentos la vigilancia 24 horas. Está pendiente una propuesta por parte de la Consejería de Servicios Sociales en materia de migración, que se nos va a hacer llegar después de enero, pero también este ayuntamiento ha propuesto la disponibilidad para que, en el caso de que las áreas de gobierno no vayan a hacer uso en los próximos años de esta instalación, nosotros pues bueno, buscar la manera de ingeniarnos cómo mantener ese espacio, por la vinculación que tiene con un montón de actividades culturales y deportivas en el municipio de Agüimes. Y sin más asuntos que tratar, reiterar esas felicitaciones y muy feliz entrada de año, y felices Reyes Magos también. Buenas noches.